Voy. Buenas tardes a todos. Yo hoy represento un poco a Lola al saludaros porque Lola está ausente en un viaje. Y siempre he dicho que esta es una librería que, aparte de ser una casa, es el lugar donde, como sucede en el amor, los instantes se hacen eternos. Porque es verdad que a través de la lectura los instantes pueden hacerse eternos y volver a vivirlos y volver a ser eternos. Hoy vamos a celebrar, porque siempre la presentación de un libro es una celebración, el libro de Teresa Gómez, Plaza de Abastos. Yo primero voy a hacer una introducción un poco general de dónde se encuentra ella y después leeré un texto que he escrito ya sobre mis impresiones de lectura. Luego Teresa ya os saludará a todos y además hablará y dirá alguna cosa también de su libro, de la génesis del libro, en fin, etc. Teresa Gómez pertenece al grupo de poetas de la otra sentimentalidad, que fue un manifiesto firmado por poetas granadinos a mediados de los 80, Álvaro Salvador, Luis García Montero y Javier Egea, que falleció ya a finales de julio de 1999. Corriente a la que se sumaron, entre otras voces, la de Teresa Gómez, Inmaculada Mengíbar y Ángeles Mora. Un movimiento cuyos fundamentos teóricos estableció el catedrático de la Universidad de Granada, estudioso de la literatura española y escritor Juan Carlos Rodríguez, que desgraciadamente murió en 2016. Los principios básicos de la otra sentimentalidad fueron la utilidad social de la creación literaria, el carácter ideológico de la literatura y una nueva concepción histórica de los sentimientos. Sobre esta base, como seguramente muchos de vosotros sabéis, se construyó posteriormente la denominada poesía de la experiencia. Recomiendo en este sentido vivamente la antología y estudio de la otra sentimentalidad, preparada por Francisco Díaz de Castro y publicada por Vandalia, igual que el libro de Teresa. El libro que hoy presentamos y que incluye prólogos de Ángeles Mora y Juan Carlos Rodríguez, que son muy sustanciosos y que yo también os invito a leer. La historia de Plaza de Abastos es que se publica 40 años después de ser escrito, cuando ella estudiaba filología hispánica en la Universidad de Granada. Entonces ya se dijo, y posteriormente se fue diciendo en sucesivas presentaciones que hubo, que era, sobre todo Ángeles Mora fue la que lo dijo, era un libro luminoso en el que una joven poeta entonces, y joven ahora también, intenta abrir caminos en el bosque de las palabras y las ideas. También Ángeles Mora se refiere a las raíces de esta poesía que encuentra no solo en la otra sentimentalidad su voz, sino también en Lorca, en Alberti, en Jorge Manrique, en Góngora, en Quevedo, en Teresa de Jesús, en Bécquer, en Juan Ramón, en fin, en muchos autores. Como digo, luego ella hablará un poco
de las vicisitudes de estos 40 años, pero algo que se desprende enseguida es que cuando un libro de poemas es bueno, el tiempo no actúa absolutamente para nada sobre él. Y por eso sigue siendo un libro absolutamente vigente, que yo he leído con detenimiento y voy a hacer la lectura ahora pública de este libro, una lectura muy subjetiva, como son naturalmente todas las lecturas. Yo he titulado este texto Estar desde lo profundo de ser. Yo creo que en la poesía de ella está el ser, pero está el estar también con los demás, estar con la ciudad, estar con todo lo que vive, con todo lo que late. El título del libro, Plaza de Abastos, junto a las tres partes en que se divide, oferta, ocasiones y demanda, nos hacen comenzar nuestra lectura tomando tierra, insertándonos en la realidad. La propia Teresa nos dice que trata de encontrar un espacio en su entorno, en la vida próxima, cotidiana, en la que nos movemos, y nada mejor para ello, afirma, que pensar en una plaza de abastos. Pero enseguida nos damos cuenta de que sin renunciar nunca a ese lugar común, a ese ámbito cotidiano, se produce un proceso de interiorización capaz de transformar la propia realidad hasta convertirla en un sismógrafo de los deseos, los pensamientos, los sueños, del pulso del amor y del desamor, del entrañamiento del tiempo en los cuerpos. Juan Carlos Rodríguez llega a hablar de una metafísica del cuerpo. Fruto de esa interiorización es que la ciudad sea, o la ciudad es, más que un escenario, que amanezca o anochezca con el horizonte, las tempestades, las miradas o el silencio dentro de los que se forja el amor. Porque el amor es el núcleo, creo, de este libro, es su semilla, la energía constructora o destructora del ser. Plaza de Abastos, vamos a ver si... se caracteriza también por su fisicidad, por la presencia del cuerpo, acabo de citar a Juan Carlos Rodríguez, cuerpo donde está esgrafiado el dolor, la soledad, donde sucede el encuentro, donde se entraña, como dijimos, el paso del tiempo. Cuerpo que es el camino para aposentarse en el amado y para llegar a desaparecer en él, algo tan místico y por tanto tan carnal. Cuerpo del amado transformado en memoria que sigue después de haber sido transminando dentro de la amada. Hay mucha transminación en este libro. Y de este modo da un nuevo sentido a todo. Las miradas encarnan cuerpos y tras la despedida ella camina por la ciudad dentro de los pasos de él. Y si hablamos del cuerpo, tan inundador, repetimos, en Plaza de Abastos, deben estar muy presentes, como lo están en esta poesía, la noche y la madrugada. Las tinieblas y la noche, según los griegos, preceden a la formación de todas las cosas, nos dice Juan Eduardo Cirlot. Y en la madrugada existe una latitud blanca, creo, una desazón iluminadora. Pienso que en la noche y en la madrugada los cuerpos se deslimitan hasta el punto de alumbrar tanto verdad como desengaño, y de que la amada siente la ausencia del amado como una duda lacerante. Leo el poema quizá de Teresa, que dice así: quizá en estas horas tan altas de la noche te beberás un cuerpo sin mi nombre, con premeditación y mucho hielo. ¿Quién sabe si a estas horas obscenísimas, raras, de tan sola tu piel,
recompondrá una lengua con mi tacto. Si tú, mi dulce amigo, amontonas excusas con un gesto asombrado sobre alguna derrota cotidiana, o simplemente duermes sin haberme pensado un solo instante. La ausencia está también muy presente en este poemario. Dos versos, hay algunos versos muchas veces que basta un verso para decirlo todo. Dos versos la radiografían como un relámpago que alcanza al lector. Dicen así: yo vuelvo del mercado y no tengo una excusa para cerrar la puerta. Si hace un momento nos detuvimos en la fertilidad del cuerpo en esta poesía, es imposible olvidarse del tacto, que pensamos es en sí mismo un universo, que aunque dos seres tengan distintas visiones del mundo, éstas desaparecen ante una caricia. Leo unos versos del poema 25.000 maneras de acariciar mis dedos. Es en el tedio, sin contar para nada con mi visión del mundo o de la explotación. En Plaza de Abastos, los gestos, los objetos, los poemas forman parte del tiempo del amor e íntimamente colaboran en la tarea de destruirlo o de cicatrizar las heridas por él causadas. Y hay en este libro también constantes vías unitivas, esto yo creo que es muy importante, entre lo interior y lo exterior. Escribe, por ejemplo, Teresa Gómez: qué manera urgentísima de ir queriéndome un poco sobre 1000 adoquines, sobre 1000 estaciones donde solemos esperar 1000 veces. Qué manera urgentísima tenemos de querernos. Qué evidencia de olas tu cuerpo amaneciendo en mi ventana, desvelando este sueño como un reto. Qué manera tan grave de estar desalambrándonos en duelo de mordiscos y azucenas. Este es un verso que ustedes enseguida recordarán. Qué forma tan dichosa de encontrarme en tu instinto, de quedarte en la vida, de estar apareciendo en tus ojeras como un hermoso gesto de amor. Y los espacios, sin duda, colaboran en la encarnación de sentimientos, reflexiones, esperas, así como se escucha en estos poemas, que esto también es muy importante, la respiración de los demás, de los otros. Poemas en los que existe, por tanto, una solidaridad de fondo, muy expresa en algún poema como Eres como un muchacho de la calle, donde escribe Teresa: sin palabras, sin gestos en la boca que te hicieran feliz con mi presencia. Moreno como el mar, sin labios como ríos, sin whisky ni bombones para mí. Yo dejo una esperanza en tu bolsillo. En crear vínculos literarios en cuanto a comunicación de la literatura y vínculos de amistad también, como existe entre todos los que han formado y viven y siguen viviendo afortunadamente este grupo. Y ahora, finalmente, voy a decir algo más sobre la naturaleza. Es imprescindible aludir igualmente a la importancia fundamental de la naturaleza, reveladora del genesíaco, de lo esencial, catalizadora de diversos estados del ser. En toda gran poesía, siempre de una forma u otra, está presente la naturaleza. Dice ella: hay aquí unas imágenes preciosas, estábamos tan tristes que el horizonte apareció de nieve, tan fatigados que dejamos la luna sobre una gran bandada de gorriones. Y dentro de la naturaleza destaca el mar, pienso yo, porque el mar también, entre otras cosas, es símbolo de naufragios. En Plaza de Abastos, los poemas son un termómetro de llegadas y partidas, de presencias con la espina ya de la ausencia dentro, de farsas y estratagemas que anidan en el amor. En cuanto al lenguaje, al desvelar zonas profundas del ser, sin apartarse de lo real,
hay una clara filiación surrealista, como afirma muy bien Ángeles Mora. Un surrealismo, entiendo, no automático, sino consciente, elaborado, consecuencia de una interiorización de hechos, miradas y palabras. Por ejemplo, cuando dice: traigo una luna rota, traigo un dolor de pechos y ternuras. Lenguaje asimismo a veces muy visual, tan visual que pueden tocarse las imágenes. Si no, compruébenlo ustedes. Ay, si cuando miras, escribe: no me mirases con mil enredaderas, rezan 2 versos. En fin, mucho más se podría decir de Plaza de Abastos, un libro tan rico y tan actual, como dije al principio, a pesar de los años transcurridos. Una poesía, resumo, que nos invita a la reflexión, por un lado, y a la emoción también, mediante la encarnación de todo. Es, sin duda, una forma de estar en el mundo, tocando fondo en el ser, al mismo tiempo que se abraza la realidad. Ahora ya la palabra la tiene ella ya durante todo el acto, y también en nuestro cantante, que es poeta igualmente. Así que cuando quieras, Teresa. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Quiero dar primero las gracias a la librería Alberti, que es nuestra librería de referencia, yo creo que para todos los poetas de este país y para la literatura en general. Sobre todo a vosotros, que habéis desplazado desde los diferentes puntos de la ciudad o de fuera, a familia, amigos, paisanos y gente muy querida, toda la que está aquí ahora mismo. A la Fundación José Manuel Lara, porque para mí ha sido, me considero muy afortunada de que mi libro haya salido en esta editorial, que cuida tantísimo las cosas, sobre todo a través de Nacho Garmendia, que pone un cuidado exquisito en todo su trabajo. A Rafa Mora, un poeta también admirado y que ha dedicado su talento a algunos de mis poemas, y con el resultado que vais a ver dentro de un momento. Y sobre todo, por eso lo he dejado para el final, a Javier Lostalé, porque Javier Lostalé es un poeta de referencia imprescindible yo creo, para toda la gente que escribe en este país, ¿no? Pero además de ser un poeta imprescindible, es también imprescindible porque yo creo que muchos de nosotros hemos recibido la poesía a través de los libros, pero también a través de la radio. En mi caso concreto, muchísimo. Entre otras cosas porque pienso que la poesía, para recibirla bien, hay que recibirla en voz alta. O sea, con toda su música, todo su ritmo, toda su sonoridad. Y eso a mí ha llegado desde jovencita a través de aquel programa maravilloso que se llamaba Atardecer, luego con, por ejemplo, José Hierro, con esa voz maravillosa, y eso es una de leer los poemas. Eso iba a decir, Juan de Losa, que en Granada es un mito, que tenía ese programa precioso llamado Poesía 70, y Javier Lostalé, que nos sigue trayendo poetas desconocidos, poetas clásicos, y nos los sigue presentando tanto en El Ojo Crítico como en La Estación Azul. Entonces, bueno, pues decir eso, que para mí no solo es un poeta extraordinario, es también un hombre muy querido por mí y por tanta gente, y hoy también representa para mí ese historia de amor que yo tengo entre la poesía y la radio, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Javier. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Voy a pasar ya a presentaros algunos de mis poemas, a ver qué os parece. En la primera parte del libro, que se llama variaciones sobre un tema inesperado y también oferta, las mezclo las dos, ¿no? Lo que pretendo hacer es un poco aquí, digamos, presento el análisis que una mujer joven, porque este libro se escribió, como ya ha dicho Javier, entre el año 80 y el año 85, de hecho ganó un premio en el año 85, y por esa razón Juan Carlos Rodríguez presentó este libro
y también por esa razón hemos querido recuperar aquella presentación que fue para mí desde luego mítica, pero para mucha gente porque Juan Carlos Rodríguez nos dejó, entonces toda la obra que dejó escrita o hablada son tesoros para nosotros, ¿no? Y lo que hace Ángeles Mora es contextualizar esa presentación y aportar también algunas reflexiones. Bueno, pues como os decía, esta primera parte para mí representa un poco ese análisis que una mujer joven hace de ese legado que ha recibido, que es un legado de represión, de miedo, de miseria, que representó toda esta época y que nosotros en este momento en que estamos escribiendo esto, es un momento de enorme esperanza, ¿no? Ha muerto el dictador y estamos convencidos de que entre todos vamos a conseguir un mundo muchísimo mejor. Luego ya se nos fueron rebajando los sueños, ¿no? Pero ahí lo teníamos clarísimo que lo íbamos a conseguir. Entonces un poco yo hago ese análisis de ese legado y de esta parte voy a compartir este poema que tiene una cita que dice: «Ha viajado mucho», dijo el señor Herbert. «Lleva detrás la flora de todos los mares del mundo». Es una cita de García Márquez. Porque hemos derivado a las aceras con esa compostura de la tarde y las orejas sucias de una historia, yo moriré de alguna forma hermosa. Al pie de algunas ruinas devastadas, a la orilla del mar seguramente. Moriré despeinada en unas rocas, pobre barquilla mía, con los vientos de un sur desmantelado. Naufragada hacia un puerto sin gaviotas, turbia toda la mar y ese designio profundamente azul de mi camino. Yo moriré cansada de la muerte, herida como el viaje de una pluma y este amor a destajo de mi vida. Moriré en esta cala de sirenas, las únicas sirenas de este tiempo, amor. Amenazada a muerte de cristales, solos en esta cala sin sentido, con esta soledad amarilla y extraña. Los minutos contados siempre en venta, los llevaré conmigo donde vaya. Tu prisa, amor, toda la noche, allá donde me vaya, la llevaré conmigo. Me moriré de alguna forma hermosa, desconocida, lejos, donde nadie querrá saber mi nombre, donde alguno improvise mi epitafio. Bueno, de esta parte quería leer otro poema más, que es un poema que está dedicado a Luis García Montero, como ha contado Javier Lustalé, compañero de generación, y dice así: hubiéramos querido derrocharnos, perplejos, con toda la pereza que nos hubiera permitido el tiempo. Era ya mediodía, ceniceros tibantes de algún presagio a mares por el cuerpo y el color de las tardes infantiles y tristes, sorprendido en los rastros que surcara el cansancio. Pero estaban allí las tumbas milenarias de tus antepasados, la amargura espontánea del siglo en que naciste, la soledad extrema de tu generación. Encontramos de bruces la imperiosa respuesta del amor. No fue solo el deseo, sino la inesperada longitud del mar aquel, o quizá las caricias tan extrañas, algunos besos doloridos y grandes con un sabor insospechado de amapolas. Estábamos tan tristes que el horizonte apareció de nieve, tan fatigados que dejamos la luna sobre una gran bandada de gorriones. Y sin embargo, llegaron otros que hicieron el amor innumerables veces, batiendo alas, su rumor de besos. Bueno, estos son los dos poemas que quería compartir de esta parte. Y pasamos ahora a otra parte que se llama ocasiones. Y bueno, pues ocasiones son, digamos, fogonazos de la realidad que me rodea. O bueno, fotografías que, como ha dicho el crítico José Luis Morante, allí en el fondo, ha dicho fotografías de un tiempo, consideraba que estos poemas de ocasiones son fotografías de un tiempo que buscaba esperanza tras la luminosa travesía de la dictadura. Y estoy absolutamente totalmente de acuerdo con que eso era lo que yo quería, ¿no?
poner un poco una lupa sobre un punto para mirarlo con profundidad, pues desde la emoción, desde la crítica, desde el asombro, etc. Bueno, de este os voy a leer primero El agua es gratis para los tristes, se llama. Hoy han pasado todos por el puente tristes porque llueve. Por el puente algunos felices con capazos y escobas porque tienen casa y jefe y pan. Por el puente algunos felices con raquetas y caballos porque tienen miedo y agua y casa. Y otros felices con carteras y plumas porque tienen máquinas y casa y silencio. Y otros felices con hijos y mujeres porque tienen casa y zapatillas y televisión. Por el puente han pasado algunos que tienen hasta coche y pan y casa y tienen hijos y armas y coche. Por el puente han pasado todos tristes porque llueve. El agua es gratis para los tristes y una señora me cambia mi paraguas por su casa. Ya tengo miedo y pan y casa y aquella dama triste se ahoga por el puente. Como ha dicho Javier, es verdad que quizá en mi poesía, con respecto a la de mi generación, quizá haya un punto de simbolismo o de surrealismo mayor, que bueno, que creo que no solo se debe a mi lectura de Rimbaud, de Baudelaire o de Lorca, sino también siempre me parece que influyó en mí un grupo de poetas murcianos que aparecieron en mi vida en este tiempo, que tenían esa forma de escribir con mucha ironía, con mucha gracia, a pesar de ser muy crítico y cáustico. Bueno, pues no sé si vosotros veis ese simbolismo ahí escondido en mis versos. Este poema se llama Estado de sitio y es un poema que escribí con motivo de una guerra, como podría haberlo escrito ahora o en muchos momentos a lo largo de nuestra triste historia, ¿no? En ese sentido. Tiene una cita de Roque Dalton que dice: desde el horror de sus tristezas son los primeros asesinos de la ternura. No quedan más que cuerpos violentos como máquinas. Los hombres y mujeres tienen rostro de ruedas y los niños rebuscan por el humo sus labios. Esta muerte, la que llega a cualquier hora, una mano redonda que aplastará las plazas. Buscamos un lugar sobre la tierra donde no estéis vosotros o la desolación de nuestra especie. No pretendemos ya sino la vida y despertar aquí, con estas mismas gentes, ensayando el difícil episodio de amar en estos tiempos. Atillo para un ocaso, dedicado a otro de mis compañeros de generación, quizá junto con Ángeles Mora el que ha influido más en mi poesía, porque digamos casi que Javier Egea me enseñó a leer poesía y sobre todo una cosa impagable que nunca acabaré de agradecerle, que es que me enseñó a disfrutar de poeta en Nueva York. A mí me gustaba mucho Lorca, pero no me llegaba mucho poeta en Nueva York. Y hoy día mi poeta en Nueva York es mi auténtica pasión. Bueno, está dedicado a Javier Egea, pero le quiero mandar un abrazo a Susana, que está allí y con la que compartimos tantas cosas. Atillo para un caso. Quiero llorar de tanta madrugada desnuda en los aleros, de tanta golondrina cubierta por el río, de tanta madrugada. Quiero llorar desnuda para siempre, y no será posible sin tus labios cansados, sin comprender la vocación de luna que llevas en el gesto, amanecer por esa luz distinta de tus brazos. Y no será posible sobre tantos inviernos, con este fuego ya casi apagado, si no fuera este invierno, sentir toda la muerte entre las manos.
y no será posible sino con las heridas, sino con los destrozos, sino con los vencejos sangrando en las orillas, dejar la puerta abierta para siempre. Buscadme por su rostro, malherida de calles, aventurada y sola. Traigo una luna rota, traigo un dolor de pechos y ternura. Bueno, pues yo pienso que ahora podría ser el momento de que Rafa compartiera con nosotros. El poema que ha musicado Rafa no es de este libro, sino es de mi anterior libro. Pero dice sí, lo de la espalda. La espalda de la violinista. Me dicen que coja el micro. La espalda de la violinista, que es posterior. Pero da la casualidad de que precisamente este poema que ha elegido Rafa es un poema que quizá fuese el primer poema que yo escribí después de haber cerrado en Plaza de Abasto. O sea, un poema tránsito, casi, ¿no? Bueno, gracias, Rafa. Un placer. Voy a afinar por el bien del espectáculo. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por poder estar aquí. La verdad que, además es que a los dos que están ahí es que los admiro tanto que es genial. O sea, es que es una... Yo con Javier ya que nos conocemos hace ya muchos años y con Teresa relativamente ha sido menos tiempo, pero a nosotros nos unió la poesía de las mujeres del 27 a través de Pepa Merlo y a través de Álvaro Salvador. Y entonces a partir de ahí pues bueno, ha sido no parar, ¿no? Y bueno, y ahora además que es el 40 aniversario de esta corriente poética, que como todas las corrientes poéticas van a dar a la mar, que es la poesía al fin. Y bueno, pues estamos allá a ver si conseguimos hacer este proyecto de homenaje a esta corriente poética, a otra sentimentalidad. Y bueno, pues yo con todo el cariño del mundo, ya lo sabes. Empieza el poema con una cita de César Vallejo, que dice: si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son 4 estas paredes. Hoy no os voy a hacer cantar. Apostada en la luna de un espejo sin nadie, desde la soledad donde te escribo, aunque hubiera pensado no esperarte donde te espero, voy creyendo en tu boca con la prisa del río, y es que esta habitación desemboca en el mar, que las tardes se escurren con la gente que vuelve de la ciudad vacía. Si no tuviera que fingirte más, si ya hubieras llegado para inventar la noche, si estuvieras aquí, si no tuviera que fingirte más, si ya hubieras llegado para inventar la noche, si estuvieras aquí. Hay caballos oscuros, si vieras sobre los ojos verdes de los puentes donde los gatos buscan los peces desde el alba, si no tuviera que fingirte más, si ya hubieras llegado para inventar la noche, si estuvieras aquí, si no tuviera que fingirte más, si no hubieras llegado para inventar la noche, si estuvieras aquí,
poemas de la última parte que se llaman Demanda, y lo que demando es amor. y bueno, pues este primero se llama Los nombres de la vida. Sin ti, como diría, la ciudad no era hermosa sino inmensa, demasiado extendida para buscar palabras, simulaba un andén sin pasajeros, sucia como las hojas del otoño. Y si no está tu cuerpo para llegar... Y si no está tu cuerpo para llegar cansada... Bueno, empiezo otra vez entonces, ¿no? Perdón. Los nombres de la vida. Sin ti, como diría, la ciudad no era hermosa sino inmensa, demasiado extendida para buscar palabras, simulaba un andén sin pasajeros, sucia como las hojas del otoño. Y si no está tu cuerpo para llegar cansada a olvidarnos las horas que no fuimos felices, para dejar mi cuerpo abandonado cerrando las ventanas sin estrellas, ¿cómo serán las noches que presiento sin esperar el tiempo de tu boca desteñida de sueños y caricias? Sin ti, como diría, los nombres de la vida tienen otro sentido. Ya decía yo que estaba muy cómoda leyendo ya. Pues está más cómoda si no creo que me lo leo. Bueno, este libro tiene dos dedicatorias. Una a tanta gente querida que durante años me ha pedido que permita a este libro desvelar su pequeño misterio, porque esa es de verdad la razón por la que ha salido este libro finalmente, para no oírlos ya casi, porque me decían una y otra vez que incluso me llegaron a decir que me estaba haciendo la interesante ocultando el libro, y digo, bueno, vamos a sacarlo ya. Y tiene otra cita, otra dedicatoria, que es a Chema, que llegó a mi vida enredado en estos versos con una estratagema de soledad perfecta para dar sentido a los poemas de amor, porque realmente a Chema lo conocí en la mitad de este libro y todavía estamos juntos. Y todos los que lo conozcan lo reconocerán perfectamente en este poema. Si llegas tan sin saber de nada, si llegas tan sin saber de nada, sin decirme palabras ni letras, tan deprisa, tan enjuto de todo, y yo te necesito tan delgado y tan solo. Si te quedas, demonios, tan cerca del lugar donde siento la noche casi como una ausencia, con una estratagema de soledad perfecta, deliberadamente, y yo te necesito tan solo y tan moreno. Si dices que las calles no estaban en su sitio, que mi boca, las tardes sin ventanas, que mi boca, si dices amor, si dices, y te vas alejando en la estación más húmeda. Bueno, y para acabar, ya si queréis hacer alguna preguntita o lo que sea, ¿no? No podía cantar otra canción. No tenía preparado nada, pero... Improvisa. No, pero tiene otra canción, lo que pasa es que a lo mejor... Pero esa la tengo, esa no la tengo. Vale. Pero bueno, ahora vemos. Vale. Bueno, voy a acabar entonces con esta canción que hoy se la voy a dedicar a Cristina Mora, hija de mi grandísima amiga y maestra Ángeles Mora, y que a su vez es cantante de jazz, está ahí atrás, y musicó de una manera maravillosa. Lo que pasa es que ella necesita más parafernalia para acompañarnos. Pues musicó este poema y se llama Te pareces a mí cuando amanezco. Me levanto descalza entre la ropa, desdoblo mis vestidos con cuidado, busco bajo las sillas algo tuyo, espero que mi casa se llene de autobuses. Me dirás que el rocío no llega al quinto piso, pero abro la ventana. Trato de recordar alguna cosa, reconozco mi rostro en el espejo. Me propongo leer a Pasolini y no perder el tiempo demasiado ensayando la cara que pondré cuando te encuentre.
Escucho los murmullos que llegan de la calle, aparto las botellas que dejaste en el suelo, descubro en los cristales un mensaje, recojo las cortinas con una cinta roja, me salgo de la noche dando saltos. ¡Qué bonito!